The presence of Russian warships in Havana, Cuba last week, it's sounding the alarm about a possible escalation of tensions with the United States, stoking fears of a new Cold War. And while some political analysts have downplayed the incident, others have raised concerns about future implications. I want to welcome Florida Senator Rick Scott, who has taken the time to come to our studios here in Hialeah Gardens, America TV, to talk about the issues that concerned us. Welcome, Senator, to America TV. I'm so happy to have you here. It's nice to be here, and congratulations on your success. Thank you. Thank you very much. And also, I want to welcome Marcel Felipe. Marcel Felipe is a well-known and respected lawyer and is the founder of the Inspire America Foundation, an organization dedicated to promoting democracy in Cuba and the Americas. And he's also a chairman of the American Museum of the Cuban Diaspora here in Miami. Thank you. Thank you. Thank you for having me. Thank you for being here. It's such an important conversation. And Senator, you have said that this situation with the warships is part of Biden's policy of appeasement. Is this a dangerous situation, especially for our national security? Oh, absolutely. But look, this is only happening because since Biden's been in office, his 3.5 years in office, he's appeased. He's appeased dictators all over the world. So if you look at Cuba as an example, but Maduro and Ortega and Putin and the Ayatollah, we have problems all across the world because of Biden's appeasement. He's not peace through strength. He's peace through weakness. And that's what he's done. And now we have Russian warships here. We have a nuclear submarine here. I served. I was in Guantanamo Bay when I was in the U.S. Navy. Mm-hmm. We didn't have Russian warships going into Havana then. We didn't have nuclear submarines going into Havana then. So it's all because of Biden. Mr. Felipe, you have expressed the same concern that we all have about these warships being so close to what we call home, but especially the Cuban community. Because of this concern through Inspire America, I want your opinion I want your analytical reading as part of the Cuban community, because you know very well the Cuban community monster of the military exercises. We have 2 warships and a fast-track nuclear submarine of the Russian fleet. And it is known that Russian government has never attacked directly the United States, but they usually use third countries to do it. Yeah. Well, you know, I think very few people know the danger in the U.S. Senate and the U.S. Capitol. Senator Rick Scott, having been governor of Florida, having been a former naval officer. Look, the Biden administration is ignoring what is geopolitics 101. If you're a superpower, you cannot afford to have anyone in your borders that is an enemy, because whoever is your real enemy, whether it's China or Russia, will use it as a springboard. We've been saying that here in the Cuban community and reminding everyone of the October missile crisis. Former senator that passed away once told our Congressman Lincoln Diaz-Balart, the problem is that most of my colleagues weren't around during the Cuban Missile Crisis. It's a real threat. The geography hasn't changed. And unfortunately, other than the first 3 years when Bob Menendez kept that administration in check with regards to Cuba, they're now moving full speed ahead in implementing Obama 2.0 with regards to Cuba. And that leads to situations like this that are not only an issue for us because we care about Cuba's freedom and we don't want Cuba to get the ultimate equalizer, which is a nuclear station in Cuba, but it's a danger to our community here in Florida. It's a real danger. It's why Russia is fighting in Ukraine, why China wants Taiwan, and yet we don't seem to care about our neighborhood. So I'm glad that we have Rick Scott, who understands it very, very well and is communicating. I mean, this is not a time to be appeasing the Castro regime with easing sanctions like they have recently done. This is a time to call, as Senator Scott has done, for a much, much tougher position on Cuba. It's like they literally stopped at our front door and let us know that they can spit in our faces whenever they want and nothing is going to happen. I mean, it's yesterday, Kim Jong-un and Putin are meeting. They met. We have no Donald Trump here to meet with both of them. So now they're meeting and they're together. Right. Look, everything's gotten bad over the last 3 years, right? When Trump was president, when the border was secure, we didn't have the inflation. But on top of that, Russia didn't invade Ukraine. Hamas didn't invade Israel. Israel didn't send rockets and missiles into Israel, right? And you look at now we have Russian warships
and Russian submarines right here in our backyard. In our backyard. That's the problem with not taking care of your own backyard is it's dangerous. One of the things I would add to that is this concept that Cuba is not a threat, which we now know has been implemented in the national security bureaucracy through Cuban spies, right? We had the example of Ambassador Rocha. I wrote an article called the Cuba's Trojan Horses in the American government. And few people understand that outside of Florida, because few people understand that a small impoverished island can dedicate so many resources to trying to penetrate the American national security structure. And one of the examples is now the intelligence community has reported that Cuba is planning to interfere. We're going to talk about that. In the elections. And why the elections here in Florida? Because we're the ones that know exactly what they're up to. And I'll finish with this. A former Cuban intelligence chief said, the United States can't compete with Cuba on intelligence matter because they don't have the resources to do so. I said, what do you mean? That's crazy. He said, it's quite simple. It's not how much money you have, it's how much money you dedicate. And when he would leave the UN post as an intelligence officer, they knew there were 2 FBI officers, but they had 20 Cuban agents. They just had to pick who follows the Cuban agents, and then other Cuban agents would go and do the mission. So I think outside of Florida, this is not so well known. That's why it's so important to have people who understand this issue. Senator, some Democrats have questioned if the controversy should force the United States to rethink its relationship with Cuba. Wouldn't this be a disastrous move? To rethink our relationship with Cuba? Yeah. No, we've got, look, one, we need to fight for freedom and democracy. But if we want to take care of our own national security, the Cuban government cannot be strong. They cannot have Russian weapons. They cannot have a stronger military. They can't have a better economy. Because here's the difference. The United States wants to do good. The Cuban regime wants to do bad, right? And let's just look at last October 7th, what happened in Israel, okay? Hamas. Went in, 1,200 people are dead. Could that happen here? Look what happened in Afghanistan. Right. Well, and there's one thing. Look, whether you have a hawkish view of foreign policy or whether you have a very nationalist view of foreign policy, what doesn't change in those two worldviews is the need to take care of your borders. When you're thinking about why do we have so much immigration, illegal immigration in the United States, when you think about why are the Russians starting to put bases and the Iranians and the Chinese spy bases in Cuba or the Iranians in Venezuela, it's quite simple because we've abandoned our backyard. And regimes like the Castro regime are taking that role. And they're inviting the Chinese to do so. So I think it's very important for us to take care of that backyard as a matter of foreign policy, regardless of what our worldview is. Yeah, but this administration is not taking care of anybody's backyard, not even the south border, California, and here South Florida. The Biden administration has opened our banking system to the so-called MIPYMES in Cuba. In other words, for money to be sent from Cuba through the U.S. to the rest of the world. How will we know that the Cuban regime will not use them to finance terrorism? How will the Department of State prevent it? Well, we know they will. We know they're going to. We're not going to prevent them. Look, it's a state sponsor of terrorism, right? They don't cooperate with the United States. The Biden administration said, oh, they were cooperating. Give me a break. I get intelligence briefings. There's no cooperation with Cuba. Exactly. So this is just pure appeasement for whatever reason. I don't get why Biden's doing it. It's making this entire country unsafe, whether it's the open borders, everything he's done. And think about this. We've had thousands of Chinese nationals, military age, that have come across our border. Maduro's, emptied his prisons and sent people here. Everything they're doing is bad for your security. If anyone knows how communism works, it's our community, our viewers, which are watching right now. And there is a lot of concern after the Biden administration removed Cuba from the list of countries that do not cooperate with the fight against terrorism. What comes next? Will they remove also the Cuba from the terrorism blacklist? I'm sure they're going to try. I'm sure that's the next step. This is Obama 2.0. This is a pure appeasement. That's exactly what this is. For whatever reason, Biden thinks if you just talk to people, if you talk to the Ayatollah, he was not going to do anything bad. Well, ask Israel if that's true. Exactly. Or if you talk to Cuba, they're going to change. They're not going to change. If you talk to Xi in China, he's not changing. These are people that want to demolish our way of life. They want to demolish our way of life. They don't like our way of life. I think very much as we're seeing with the Israeli-Hamas conflict,
the Democratic operatives have identified as their party has moved further to the left, small constituencies. And I think, one of the leads here was, for a long time, was Joe Garcia, who originally said, the Cuban community is secretly in favor of the Obama policies. Just try them and you'll see. And when that didn't work, now their next talking point is, well, you lost Florida anyways, so we might as well do whatever we want to do and appease the small socialist wing of the party. Senator Menendez kept them at bay for a while. Now they're completely undone. They have declared war on the Cuban community. The Biden administration has declared war on the Cuban community. And this is coming from someone who has always tried to make sure this is a bipartisan issue. We really wanted this to be a bipartisan issue. We benefit when it parties should be, compete. right? It should be a bipartisan issue. But they came here a month ago, and the Undersecretary of State, Kirk Campbell, to try to understand the issue. And within days, they made the declaration that, in fact, they would remove Cuba from the list of countries that did not fully cooperate in a stepping stone to get there. So, they've made their bet, and the Cuban community has a clear choice to make. Ya está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy, en el cuarto programa de nuestra serie especial sobre la actividad de inteligencia de Cuba contra los Estados Unidos, contra el resto del mundo, pues vamos a mostrar una información que en el año 1992 el capitán Enrique García compartió con nosotros. Hay que decir que el capitán Enrique García vivía entonces en Washington bajo protección de los servicios norteamericanos y compartió con nuestro equipo periodístico parte de lo que 3 años atrás él mismo había compartido con la CIA. Una explicación de carácter general de cómo está organizado el Ministerio del Interior, el MININ cubano, y lo hizo departamento por departamento. Nosotros como periodistas, Leticia Herrera, Pablo Gato, Jorge Lewis, habíamos obtenido pruebas de la actividad clandestina de Cuba en territorio estadounidense, pero la verdad es que no sabíamos casi nada del tema. Enrique se dio cuenta, de modo que para tratar de llenar esas lagunas nos ofreció una suerte de clase magistral que nos ayudó a comprender mejor la dimensión del problema. Y agrego yo que un poco me dio la impresión entonces, a lo mejor me equivoco, pero me la sigue dando hoy en día, de que Enrique estaba un tanto frustrado con la indolencia de ciertos sectores de la política estadounidense que minimizan el peligro de Cuba, a pesar de que la tienen ahí a 90 millas, peligro que existía en ese momento y que sigue existiendo hoy. Por ende, aquí, antes de pasar a la primera parte de la explicación, quiero aclarar algunos términos, ¿no?, básicos. No es lo mismo oficial de inteligencia que un agente. Ambos son espías, pero un oficial es un nivel más alto, es el que dirige y controla a un grupo de agentes. Cuando en la siguiente gráfica el capitán Enrique García dice que hay 30, 70 o 300 oficiales, calculen la cantidad innumerable de agentes que controla cada uno de esos oficiales. Otra aclaración básica: inteligencia y contrainteligencia, como los mismos términos definen, no es lo mismo. Una es, al menos teóricamente, una actividad ofensiva y la otra defensiva, generalmente, ¿no? Generalmente la inteligencia trabaja afuera y la contrainteligencia dentro, ¿no?, igual que la CIA y el FBI, pero digo, eso es generalmente. Y no voy de todos modos, a estirar más esta presentación, solo aclarar que en 3 décadas muchos nombres han cambiado, algunos departamentos incluso han desaparecido, se han creado otros, pero en esencia la estructura sigue siendo más o menos la misma, y aunque tienen menos recursos, tienen más experiencia, y menospreciar ese aparato, esa organización criminal, es un error. Veamos. La seguridad cubana, el Ministerio del Interior, se divide en varios viceministerios, y bajo la dirección del viceministro o el viceministro primero y del viceministro jefe de la DGI quedan agrupados los órganos de la seguridad cubana, que son los siguientes: la Dirección General de Inteligencia, que es la que tiene la actividad de inteligencia fuera de Cuba para penetrar el gobierno e influir
en la política de otros gobiernos en relación a Cuba y al mismo tiempo trabaja contra el exilio cubano. La Dirección General de Contrainteligencia, que es la que mantiene el control contra todo el pueblo de Cuba, desde atendiéndolo a las cuadras por un oficial de la contrainteligencia hasta que cada centro de trabajo y cada intelectual, cada profesional en Cuba es vigilado por este departamento que es gigantesco. La DGI tiene aproximadamente una plantilla no mayor a los 3.000 personas. La DGCI, para que se entienda, tiene una plantilla de alrededor de 70.000 oficiales en toda la isla de Cuba. Así que eso le da la dimensión del tamaño de este departamento. Estos dos departamentos, estas dos direcciones o viceministerios son los que conforman el llamado G2 cubano. Aquí está la Dirección de Seguridad Personal, que es otro departamento que cuenta con alrededor de 11.000 efectivos, que no es nada más que el aparato que protege a Fidel Castro, ya que en Cuba el único que tiene una seguridad personal propiamente dicha se llama Fidel Castro. Esta es la Dirección de Operaciones Especiales, que no solo son las tropas especiales, que es lo que conoce la mayoría de la gente, sino en esta Dirección de Operaciones Especiales hay un aparatico reducido de alrededor formado entre 40 y 50 personas, que es una copia de la DGI. Es un aparatico geográfico que existe dentro de la Dirección de Operaciones Especiales para dirigir operaciones especiales en todo el mundo. Eso quiere decir asesinatos, medidas ilegales, ejecución de acciones especiales que se ejercen por este aparato y la dirección de todos los aparatos o movimientos subversivos que son entrenados y financiados por Cuba. Eso se dirige desde aquí, en coordinación con el Departamento de América del Comité Central del Partido. Esta es la Dirección General de Guardia Frontera, que es otro órgano de la seguridad, y esta es la 8ª Dirección de Cifra, que es la encargada de garantizar las comunicaciones secretas cifradas entre todos los puentes de la seguridad del Estado y especialmente de la inteligencia. Este otro gráfico un poco ilustra una cosa que para mí siempre es interesante. Este ilustra todo el trabajo desarrollado por Cuba contra los Estados Unidos. Esto ilustra el trabajo de penetración o el trabajo de todo el gobierno cubano contra los Estados Unidos. Y un poco a veces me hago la pregunta si los Estados Unidos tuvieran tanta gente protegiéndose contra el trabajo de los cubanos. Pero bueno, aquí tenemos que el Departamento K1 de la Inteligencia Cubana tiene 45 oficiales en Cuba trabajando full time contra este país, dirigiendo el trabajo de los agentes cubanos que trabajan contra el gobierno americano. PI, que es otro departamento de la inteligencia cubana que trabaja específicamente contra el Congreso de los Estados Unidos, fundamentalmente contra el Congreso norteamericano, formado por 20 oficiales. MB, que tiene constantemente aproximadamente alrededor de 15 oficiales tratando de reclutar norteamericanos en Cuba que pasen por cualquier razón, ya sean periodistas, viajes de negocio o viajes de placer. MZ, que tiene alrededor de 10 oficiales ocupándose solo de asuntos norteamericanos. Cuba tiene en todo el mundo 47 centros legales o puntos operativos en países no comunistas, o en los antiguos países no comunistas. En cada uno de ellos hay hasta más de uno, como ven la cifra de 47, yo marco aquí 59 oficiales full time en todo el mundo, nada más que para trabajar contra las representaciones norteamericanas, para tratar de reclutar ciudadanos norteamericanos en todo el mundo. Tenemos aquí también el Comité Central del Partido, tiene dentro del Departamento de América 6 funcionarios trabajando contra los Estados Unidos. La DGCI tiene el Departamento 14, que es aproximadamente con 20 oficiales de la contrainteligencia también trabajando contra este país. Aquí, bueno, marcaba el Departamento 1.1 de la contrainteligencia, también tiene otro grupo de 15 oficiales trabajando contra los Estados Unidos. El Departamento 1 también tiene 30 oficiales trabajando contra los Estados Unidos. Y Q2, trabajando contra el exilio cubano, que es parte de los Estados Unidos, tiene en Cuba 60 oficiales. ¿El total? El total, como acabamos de ver aquí, son en un más o menos, y este es un cuadro bastante conservador, las cifras, tengo informaciones de que han sido elevadas en algunos de los departamentos estos, alrededor de 335 hombres en Cuba, no los que están regados por el mundo, 335 hombres full time trabajando contra este país. ¿Qué hacen contra este país? Bueno, dirigir la actividad de inteligencia, todo esto que hemos hablado, la penetración, o sea, como yo explicaba, la actividad de inteligencia no es más que la búsqueda de información secreta a través de medios clandestinos, que básicamente son los agentes que trabajan, como ya decía, subordinada, consciente, disciplinada y sistemáticamente para el servicio de inteligencia, búsqueda de información secreta para y con el objetivo único de influir en los acontecimientos.
Tú reclutas, tú tienes a gente, tú buscas información secreta, no para que el jefe de Estado se sienta a leer, sino para poder influir en los acontecimientos de ese país, tanto internos como externos. Entonces, Cuba hace todo este trabajo con un solo objetivo grande. No solo influir contra el exilio cubano y tratar de manipular el exilio cubano, como estamos viendo aquí en el caso de Cudó, sino monta todo estándar y hay que aclarar, el exilio cubano es parte de los Estados Unidos. Pero no solo eso, sino hace todo este trabajo para tratar de penetrar e influir en las decisiones políticas que gobiernan los Estados Unidos. A ver, me parece necesario volver a aclarar que no estamos tratando de glorificar el aparato de inteligencia y contrainteligencia castrista. En realidad estamos tratando de alertar a los políticos que se dejan dormir con la nana de que Cuba no es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos, cuando sí lo es, y mucho además. Recordemos que una de las misiones de Ana Belén Montes era precisamente contribuir a esa despreocupación. Es por otra parte una contradicción, porque a Cuba también le conviene aparentar que son más de lo que son. Es un modo de intimidar y no queremos colaborar con ese mecanismo de intimidación colectiva. Pero nuestra misión periodística es exponer y balancear, ayudar a la comprensión del asunto. En el siguiente reportaje vamos a ver específicamente dentro del Ministerio del Interior cómo estaría organizada la estructura de la Dirección de Inteligencia. Después de la pausa. Muy bien, continuamos con nuestro programa especial o la serie de programas especiales que hemos y vamos a estar presentando durante toda esta semana. Durante más de 20 años, quiero entrar en este tema, ha flotado sobre el exilio cubano una pregunta inquietante, ¿no? La de si fue asesinado o no Jorge Mas Canosa, el chairman de la Fundación Nacional Cubano-Americana. A continuación veremos una advertencia concreta que se le hizo al líder de la Fundación Nacional Cubano-Americana y también conoceremos cuál es el equipo de los servicios de inteligencia y de contrainteligencia del régimen castrista dedicado a los asesinatos políticos. Vean. El Ministerio del Interior cubano es una organización criminal. El ex capitán Enrique García fue probablemente el primero en entregar a la CIA un organigrama completo de ese brazo represor del régimen castrista. La seguridad cubana o el Ministerio del Interior se divide en varios viceministerios. En 1992, tras ayudar a identificar al diplomático que habíamos filmado espiando, Enrique compartió con nosotros esa útil información. Este ilustra todo el trabajo desarrollado por Cuba contra los Estados Unidos. Y nos reveló que dentro del Ministerio del Interior o de la DGI o DG existe un equipo de tropas especiales dedicado a los asesinatos políticos, tanto dentro como fuera de la isla. Esta es la Dirección de Operaciones Especiales, que no solo son las tropas especiales, que es lo que conoce la mayoría de la gente, sino en esta Dirección de Operaciones Especiales hay un aparatico reducido de alrededor formado entre 40 y 50 personas, que es una copia de la DGI. Es un aparatico geográfico que existe dentro de la Dirección de Operaciones Especiales para dirigir operaciones especiales en todo el mundo. Eso quiere decir asesinatos, medidas ilegales, ejecución de acciones especiales que se ejercen por este aparato y la dirección de todos los aparatos, los movimientos subversivos que son entrenados y financiados por Cuba. Eso se dirige desde aquí. Cuba ha cometido asesinatos políticos obvios, como pudo ser el de Rolando Masferrer, enemigo personal de Fidel Castro, a quien le colocaron una bomba en su automóvil el 31 de octubre de 1975. O los asesinatos en Miami a tiro limpio de Manuel Ramírez y su esposa Lilian Rosa Morales el 2 de febrero de 1995, quienes desertaron en Moscú y estaban a punto de declarar ante el Congreso sobre la capacidad de Cuba para producir armas biológicas, entre otras revelaciones. Estamos absolutamente convencidos. Podríamos citar también el intento de asesinato en plena calle de Londres al ex mayor de la DGI cubana Florentino Aspillaga, con el mismísimo embajador castrista Oscar Fernández Mel como uno de los que disparó al oficial desertor. ¿Y por qué intentar matar a Aspillaga de una forma tan obvia? Aspillaga fue uno de los mayores fracasos, quizás el mayor fracaso
de la inteligencia cubana, porque puso en evidencia un larguísimo sistema de dobles espías, es decir, de dobles agentes. Los juegos los juegos, etcétera. Y puso en evidencia también que mucho del trabajo de la CIA contra Cuba lo que estaba era siguiendo también el ritmo de los juegos operativos que preparaban en Cuba. Un juego operativo es cuando, por ejemplo, Cuba pone en el campo visual de la CIA o del FBI un agente cuya verdadera misión es dejarse reclutar y así penetrar los servicios norteamericanos. Pero volvamos al tema de los asesinatos políticos. Como en repetidas ocasiones he dicho, la Fundación Nacional Cubanoamericana. En 1992, los documentos revelados por el agente Adán mostraban pruebas de que Cuba planeaba algo contra Jorge Mascanosa, el enérgico chairman de la Fundación Nacional Cubanoamericana. Entre la información que recopilaban sobre Mascanosa, querían saber qué tipo de pasta de dientes usaba y qué número de pie calzaba. ¿Para qué? No, el detalle tiene connotaciones realmente muy sospechosas, ¿no? Sin duda. Sin duda. Ahora, ¿qué pensaban hacer por los pies de Mascanosa? Ese tipo de preguntas sobre Jorge Mas tiene un solo objetivo. O sea, ¿por qué tú quieres saber cuál es la pasta de dientes? A ver si le puedes cambiar un día el tubo de pasta de dientes. ¿Por qué tú quieres saber cuáles son los zapatos? Porque el paso que viene después de eso es buscar la zapatería donde compra para ver los modelos de compra, para cambiarle los zapatos y ponerle cualquier sustancia en los zapatos. O sea, ese tipo de cosas es para matar, o sea, sin lugar a dudas. Bueno, si la pasta de dientes debe ser para añadirle algún elemento químico perjudicial a la salud, ¿no? Y el tipo de zapato, el tamaño del zapato, vaya usted a saber cuál puede ser. Es decir, ya eso es un dato de carácter físico que tiene que ver con quizás algún estudio de algún tipo de agresión. Si tú logras tener, ¿qué pasta de dientes usa Jorge Mascanosa? Tú preparas un tubo de esa pasta de dientes y dentro de esa pasta de dientes misma, preparas varios, ¿no? En Cuba logras poner un determinado veneno, por supuesto, no que te mate enseguida, sino que te provoque algo, en varias veces te provoque algo durante un tiempo. ¿Cuál es el segundo paso? Necesitas tener acceso a dónde pone Jorge su pasta de dientes. Bueno, cuando Jorge está en su casa, ¿quién tiene acceso? Por ejemplo, estamos hablando de Jorge, puede ser otra persona, pero estamos hablando del caso de Mascanosa. ¿Dónde pone su pasta de dientes? ¿Quiénes son las empleadas de la casa? ¿Quiénes son la gente que tiene acceso al baño? ¿Quiénes son? O sea, empiezas a buscar quién tiene acceso al lugar donde pone su pasta de dientes. O cuando Jorge viaja al extranjero, ¿a qué países va? ¿Ok? Entonces, bueno, si ya cuando está viajando al extranjero, está viajando a otra ciudad, te quedas en un hotel, si tienes un empleado que tiene acceso a tu habitación y sabes qué pasta de dientes usa, lo único que tiene que llegar es cambiar el tubo de pasta de dientes y ponerte los tubos de pasta. Y si le falta un poquito, sacarle un poquito de pasta y ponerlo igual. O sea una operación de asesinato, por lo que yo entiendo, ¿no? No fue mi especialidad ni nunca lo hice, pero sé cómo se hace, o sea, ¿no? Y sé cómo trabajan los servicios de regímenes totalitarios y asesinos, como la dictadura cubana. Es como todas las operaciones, son muchas piezas, o sea, no es un solo elemento, tú tienes que construir todo, pero la pasta de dientes es lo primero, tú tienes que tener con qué lo vas a matar, después tienes que buscar la información y después tienes que tener la persona que te la ponga, pero no es imposible. En aquel lejano 1992, el agente Adán, Francisco Ávila Ascuí, le advirtió del peligro a Mascanosa. Si yo fuera ahora Mascanosa, o fuera Nazario, o fuera alguien de esta gente, yo dijera para dentro, yo me voy a cuidar muy bien. Porque si el enemigo mío quiere saber hasta qué zapato me gusta ponerme a mí, no va a ser porque me quiere regalar un par de zapatos, sino porque me los quiere quitar. ¿Ok? Hablamos directamente con Mascanosa en aquel entonces. Le comunicamos la información que la inteligencia cubana estaba recabando sobre su persona y esta fue su reacción. Todo esto es confirmación de lo que ya sabíamos y lo único que tenemos que hacer es prepararnos con inteligencia y utilizar los pocos o escasos recursos que se puedan tener para evitar que este criminal incluya un nombre más en la inmensa lista de víctimas que ha acumulado por espacio de los últimos 34 años.
5 años después, el 23 de noviembre de 1997, con apenas 58 años de edad, Mascanosa murió de un extraño tipo de cáncer. Y te digo hoy, papá, que estas palabras tuyas... Pero los potenciales crímenes políticos de esa organización criminal que es el Ministerio del Interior cubano también se realizan dentro de Cuba. Mi padre vivía toda su vida a la causa de la libertad y los derechos para su pueblo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un órgano oficial de la OEA, ha responsabilizado al Estado cubano por la muerte de Osvaldo Payá Sardiñas. Ellos querían matar a Payá, a Osvaldo Payá, y yo soy un convencido que Osvaldo Payá lo mató Cuba. Las organizaciones criminales son siempre peligrosas, pero cuando un Estado reconocido por las Naciones Unidas utiliza sus instituciones internas y su servicio exterior para acometer todo tipo de delitos, para la subversión e incluso para los asesinatos puntuales, tengan o no trasfondo político, el peligro se multiplica hasta el infinito. Y es un error de las naciones democráticas no combatirlo enérgicamente. Ojalá esta democracia maravillosa se perfeccione en el sentido de comprender mejor, de que enfrentar mejor los enemigos, porque si no esos enemigos nos pueden destruir un día nuestra querida democracia. A ver, uno de los dilemas, eso tengo que reconocerlo, de cualquier periodista a la hora de abordar este tipo de información concreta, exponiendo la capacidad criminal de los servicios de inteligencia y contrainteligencia de gobiernos temerarios, es que estos regímenes aprovechan la intimidación, se nutren de la intimidación y aunque quieren aparentar inocencia, les conviene de alguna manera propagar la idea de que tienen brazos largos y de que son capaces de hacerle daño a sus opositores incluso en la distancia. De modo que uno como periodista no puede evitar esa sensación de que de alguna manera está contribuyendo a propagar esa intimidación. Pero por otro lado, tampoco es aconsejable no hacer la denuncia, porque eso contribuye, por la otra punta, a la impunidad de esas organizaciones criminales, más peligrosas que las mafias comunes y corrientes, porque trabajan bajo el amparo de instituciones oficiales como la policía o como la propia Organización de Naciones Unidas. Es un espectro, yo diría que muy amplio. De todos modos, la misión de un periodista no es mostrar lo que conviene, sino lo que quieren ocultar, acercarse a la realidad, aunque ésta queme. Cuando regresemos, estará con nosotros, vamos a continuar la conversación con el agente Adán Francisco Ávila Ascuil. Muy bien, nuestro invitado de esta noche es el diplomático Héctor G. Aguililla. Ustedes recordarán que él estuvo ya anteriormente en el programa cuando publicó este libro Misión y Escape durante la Guerra Fría, que por cierto ahora ya ha sido traducido al inglés, al idioma inglés quiero decir. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. No, gracias a ti por la invitación. ¿Cómo no? Y esperamos a ver esa versión en inglés ya del libro. A ver, un poco lo que hemos estado ilustrando durante estos 4 días es cómo Cuba usa la fachada diplomática. Y siempre, bueno, hemos tenido el testimonio de Enrique García, que usó la fachada diplomática en Ecuador. Hemos tenido al embajador Alcibíades Hidalgo, que era el jefe de la misión permanente de Cuba ante la ONU, desde donde los oficiales de inteligencia dirigían y dirigen el espionaje aquí en Estados Unidos. Pero tú estuviste en lugares tan sensibles que ahora, con el conflicto entre Israel y Hamás, están en la primera plana todos los días de los periódicos, que es que estuviste en Siria, desde donde hubo soldados cubanos en la guerra de Yom Kippur, estuviste en Irán, ¿verdad? Sí. Estuviste en Kuwait como embajador, pero a la vez hacías labores de inteligencia, ¿no? Mi nombre, como tú dijiste, es Héctor Aguililla. Yo estudié en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales. Ajá. Y trabajé en el MINREX, es decir, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Fui funcionario como por 15 años. No pertenecí nunca al MININ, para aclarar eso, no pertenecía a los órganos de inteligencia. Trabajé como funcionario diplomático, tuve 7 años en Siria, 3 en Irán y medio año en Kuwait.
en este trabajo diplomático, pues teníamos relaciones y vínculos con el aparato de inteligencia, tanto la civil como la militar, porque bueno, todo es conocido ya, me imagino, por los diferentes capítulos que se han hecho, que es un aparato muy grande, claro. Creo que tiene más de 15.000 empleados y tiene divisiones de política económica, técnica, de apoyo. Tuvo un tiempo que cuando empezó en el 61, porque eso empezó desde el año 61, con Manuel Piñeiro de viceministro primero, que entonces estaba a cargo de la inteligencia. Después Piñeiro pasó al Departamento de Liberación y después pasó a lo que fue el Departamento de América, que era también... Ese era más bien el área de la subversión, digamos. El área de la subversión. Ajá. Entonces, siempre ha habido una interrelación de intercambio de información entre los funcionarios del MINREX y los de la inteligencia. Y incluso se visitan. Y hay incluso funcionarios de la inteligencia que trabajan dentro del MINREX. Hay oficinas de inteligencia dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Claro. Como la hay también una de la inteligencia militar, que le llaman el Departamento 1 dentro del MINREX. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, en el caso mío, a mí primero me captaron, se puede decir, sí, claro. Para trabajar con la contrainteligencia, y yo estuve trabajando un año antes de salir al servicio exterior. Yo fui de la primera graduación del Instituto Superior de Relaciones Internacionales y fui el más joven. Yo me gradué con 21 años y ya a los 23 estaba saliendo para Siria. Entonces, en estas funciones en la embajada, pues nosotros nos utilizaban. Allí al principio no había agregado militar, pero después pusieron uno y ese agregado militar era de la inteligencia militar. Y por ejemplo, ¿había un centro de inteligencia en la embajada de Siria? Bueno, mira, la embajada de Siria no había centro de inteligencia. Era una embajada pequeña y entonces las tareas, lo que necesitaban usaban a los diplomáticos. Pero tú me contaste una vez que sí. Llevaste armas de un sitio a otro, que incluso te hicieron un registro y la llave no aparecía. ¿Cómo era la historia? Era una historia casi de película, ¿no? Sí. Bueno, le habían pedido tú lo cuentas aquí en el libro. Sí, habían pedido a los partidos comunistas del área, a las fuerzas progresistas, a las diferentes organizaciones palestinas, que Cuba necesitaba armas de procedencia occidental, de fabricación americana, israelita, belga, que no fuera soviética. Entonces, esas armas las colectaban en la Bekaa, que es un área donde los palestinos, en el Líbano. Y entonces, nosotros, pues, yo personalmente fui varias veces a la Bekaa a recoger armas y las traía en el maletero de mi carro. ¿Que tenía inmunidad? Con chapa diplomática, tenía inmunidad. Ajá. En la frontera siria, como había tan estrechas relaciones desde que Cuba estuvo participando en la guerra de Yom Kippur contra Israel. Que repitamos eso a quienes, porque hablamos de eso sí. Antes de que pasara todo lo que está pasando. O sea, Cuba, y lo publica el propio periódico, la propia prensa cubana, tuvo 800 tanquistas contra Israel en la guerra de Yom Kippur. ¿Es esa cifra correcta? Sí, así mismo. Tremendo, fueron, ¿no? Si no recuerdo mal, creo que la cifra, tú sabes, oficialmente dicen una, por otro lado hay quien habla de 1.500, pero bueno, oficialmente ellos reconocen 746. 746. Que fueron 2 brigadas de tanques dirigidas por el general Sintra Frías. O sea, 700, más de 700 cubanos. Cubanos. ¿Y los tanques, quién los daba? ¿La Unión Soviética? Estaban en Siria, sí. Estaban en Siria. Porque el ejército sirio, el suministro del ejército sirio venía de la Unión Soviética. Todos los equipos tenían, en aquella época, un T-54, un T-55 que estaban, incluso algunos tuvieron que repararlo, pero llegaron, si no recuerdo mal, llegaron a tener hasta el T-62. Y todo eso era una operación secreta, ¿no? Todo eso fue muy secreto. Los cubanos viajaron en ropa de civil por avión a Siria. Como están viajando ahora a Rusia para la guerra de Ucrania, ¿no?
Exactamente. Sí. ¿Tú crees que esos son espontáneos o que esa es una operación de los mercenarios que están con Rusia en la guerra de Ucrania, una operación hecha con las instituciones cubanas? Bueno, en Cuba todo el mundo sabe que no se puede hacer nada a escondida del régimen. El aparato que tiene de contrainteligencia es uno de los más grandes del mundo. Dice Enrique García que en el año 92 tenían 70.000 oficiales de contrainteligencia, que es más grande que todo el aparato de inteligencia, que eso es para controlar al pueblo, ¿no? Para controlar al pueblo, efectivamente. Entonces, y usted dice que eso es uno de los más grandes del mundo. Sí. Tremendo, ¿no? Volvamos al tema principal que hemos estado aquí a la luz del arresto y la condena del embajador Rocha. ¿Usa Cuba la fachada diplomática de manera agresiva para labores de subversión y espionaje? Bueno, de manera agresiva no, pero sí, como diríamos, solapada, ¿no? Como digo agresiva es activa. Sí. Muy activa. Muy activo. En la mayoría de las embajadas hay algún representante de la inteligencia bajo fachada diplomática. La fachada diplomática. En casi todas las embajadas hay lo que le llaman, sí, el jefe de centro, que puede haber tal vez 2 o 3 agentes de inteligencia, y hay un jefe, ¿no? Que le llaman el jefe de centro. En el caso de Siria, donde yo estuve, no había. Porque era pequeña la embajada. Era pequeña, lo único que había era el de la inteligencia militar, el agregado militar, que era un teniente coronel que era de la inteligencia. Porque nosotros y el cual estableció conmigo una colaboración, ¿entiendes? Que yo, pues... El espía, el oficial de inteligencia que nosotros filmamos y que hemos mostrado a lo largo de estos días, estaba en Nueva York bajo fachada de ser uno de los terceros secretarios de la misión de la embajada, ¿no? O sea, que usaba totalmente. Enrique García también usaba una fachada diplomática, aunque él sí era del servicio de inteligencia. En el caso suyo, como en el de Alcibiades, ustedes eran del cuerpo diplomático. Alcibiades tiene la sensación de que en la embajada de Naciones Unidas la inteligencia tenía incluso el control físico de la embajada. Quién entra, quién sale, cómo se hace. No sé en Siria, pero por ejemplo en Irán también, cuando usted estuvo, ¿era pequeña la embajada igual? En Irán era pequeña igual. Pero eso debe haber cambiado mucho, ¿no? Porque hoy hay una relación con Irán y Cuba... Lo más probable, en aquel momento solamente estábamos el embajador y yo, y a mí me reemplazó un consejero. Eran dos diplomáticos. ¿Cuáles eran los intereses diplomáticos de Cuba en Irán desde esa época? Bueno, eso era todavía con ¿Perdón? Eso no había habido la revolución. Sí. ¿Ya? Sí, sí. Sí, ya con los ayatolas. Sí, la revolución de ayatolas fue en el 79. Ajá, ¿y usted estuvo? Yo estuve en Siria hasta el 84 y fui a Irán en el 85. O sea, con la... Y entonces, pues, la relación era porque Cuba era presidente del movimiento no alineado, principalmente Irán e Irak estaban en guerra. Cuba hacía mediaciones, pero además intercambiaban inteligencia. Y Cuba también sacaba información de todo el proceso de las armas químicas, tenía colaboración con la cuestión militar, ¿no? Ahora, recibe, porque por ejemplo, una cosa que dice Alcibiades Hidalgo es que cuando él era el embajador en Naciones Unidas, el actual viceministro de Relaciones Exteriores, el señor Fernández de Cosío, era claramente un diplomático que respondía directamente a los servicios de inteligencia. Vamos a una pausa y hablaremos de ello cuando regresemos. Continuamos conversando con el diplomático Héctor G. Aguililla. Les recomiendo el libro, está muy interesante, ¿no? Sobre todo por los lugares en los que estuvo destacado. Hay que decir que Héctor G. Aguililla fue un escape, además medio de película por España y todo.
está exiliado desde el año 1988, ¿verdad? Sí. Desde el 88, son ya unos cuantos años, 3 décadas. Como 36 años. Sí, tremendo, ¿no? Sí, vine joven, tendría 30 y pico años cuando llegué. Porque te reclutaron muy joven. Sí, es que yo me gradué, ¿no? Yo me gradué con 21 años. Con 21 años, ¿no? Tremendo. Entonces empecé en mi red a trabajar como funcionario con 21 años. Esto que cuenta Alcibiades Hidalgo, por ejemplo, de que Carlos Fernández de Cosío, a pesar de que era un diplomático o el viceministro de Relaciones Exteriores, respondía directamente a la inteligencia porque había alguna tensión, dice él, entre los dos servicios, ¿no? Que uno interfería en el otro, no le contaban todo lo que pasaba, etcétera. ¿Usted conoce algún otro caso así de que son diplomáticos que realmente estudiaron en escuelas de inteligencia? Bueno, sí, está el caso de la señora Josefina Vidal, también viceministra, que estudió una de las escuelas de la KGB, de inteligencia de la KGB en la Unión Soviética y estuvo primero como secretaria en Francia, ella trabajó en París y bueno, llegó a ser viceministra, pero sí respondía a la inteligencia. Ahora, hay pruebas sobradas y hay testimonios de todo tipo de cómo se dirige desde la misión permanente de Cuba ante la ONU, pero Estados Unidos tiene, no una, tiene 2 embajadas cubanas, porque tiene al ser sede de la ONU, la de Nueva York, y tiene ahora la embajada de pleno derecho en Washington. La sesión de intereses. Que ya no es sesión de intereses, ahora es embajada. Ahora es embajada. ¿Cree usted que desde ahí también se hace labor de inteligencia? Sí, seguro. Sí. Claro, lo dice, la dirección sigue estando en Naciones Unidas, donde tiene 75% del personal pertenece a la inteligencia, pero en Washington también estoy seguro que, bueno, no tengo evidencia, pero bueno, supongo que pueden ir caminando al Capitolio. Por lo menos el 50%, exacto, y Washington es un centro históricamente también de mucha actividad de inteligencia. Es uno de los lugares, una de las ciudades del mundo donde más, al igual que en Austria, donde ¿Por qué más, Austria? En Viena. ¿Por qué? ¿Por qué? Parece que por su lugar céntrico y toda una serie de facilidades que tiene. Pero en Austria, ¿es todo el mundo o es Cuba nada más quien? No, todo el mundo. Ah, todo el mundo. Sí, estoy refiriendo a agentes de espionaje en general del mundo. Todos los países. Se ha movido mucho en Washington y en Austria. Todos los países usan ¿sí? la fachada diplomática para labores de inteligencia, ¿no? Sí, correcto. Sí, se aprovechan de la inmunidad que da la Convención de Viena. Incluso abusan de ella. Por ejemplo, en el caso de nosotros, allá en Siria, yo digo nosotros, pero eso hace 40 años, ¿no? Pero bueno, se usaban a los correos diplomáticos para llevar armas en la valija diplomática. Esas armas que en aquel momento las enviábamos para Cuba. No sabíamos cuál era su destino ni en qué se iban a usar. Incluso en un momento determinado hicimos una operación que enviamos 8 camiones. ¿De armas? De armas que nos facilitó el ejército. ¿Qué, en valijas diplomáticas? No. Estaba el envío de pequeñas cantidades en valijas diplomáticas, pero hubo un gran envío en una ocasión en un barco cubano que llevó azúcar a Siria y se llevó 8 camiones de armas. Que los camiones para me imagino que cuando querían armas que no fueran de fabricación soviética es para poderla repartir, digamos, en América Latina y que no deje huellas, ¿no? Efectivamente, en aquel momento yo no sabía, pero después pude conocer que tenían ese destino. El destino eran las guerrillas latinoamericanas. Claro. El Salvador, Guatemala. Es decir, que eso que vimos en el canal de Panamá de un barco cubano con sacos de azúcar y abajo lo que había era piezas de aviones, de MiG, armas, es una vieja práctica del régimen. Sí, es una vieja práctica. Tremendo, ¿no? Sí. Y no hay controles de eso, porque yo lo que veo es, Estados Unidos trató, por ejemplo, de parar los barcos petroleros con combustible de Venezuela. Es como un relajo, ¿no? Sí, bueno, el aparato precisamente de inteligencia de Cuba viola todas
toda su actividad es ilegal y viola todas las reglas. Dice Enrique García que no es como el caso de la CIA, que necesita aprobaciones del gobierno, del Congreso, exacto, etcétera. que no puede violarla, tienen regulaciones que ellos respetan. Además, a mí me consta, que quiero aprovechar para decirlo aquí, porque yo estuve vinculado y trabajé con la CIA por más de 5 años. Y es una... Mientras estaba... Ya al llegar aquí. Ajá. Al llegar aquí, tuve un contrato por ellos por más de 5 años, trabajando con ellos, y siempre fue una organización que yo admiré porque eran muy profesionales, cumplían todo lo que prometían, y no van por la libre, no puede... Exacto, bueno, la CIA no puede asesinar hace mucho tiempo por cuenta propia ni nada por el estilo, exacto. Mientras que en Cuba sí hay un aparato... Bueno, precisamente esos correos diplomáticos que yo le mencionaba. Ajá. Había un departamento pequeño en el Minin, no sé si es el departamento 4, yo no sé los nombres. Enrique García lo dice, que ese es un aparático geográfico pequeño dedicado a ese tipo de actividades. Sí, porque había uno que era de los correos diplomáticos, pero había otro... Ajá. Donde participaban algunos correos diplomáticos, no todos, que era de sicarios. Un departamento que se dedicaba a matar gente. Ajá. Y ejecutar muchas veces también a los desertores, por ejemplo. Dentro como fuera, ¿no? Esa es una explicación que hemos ido mostrando a lo largo del programa y los crímenes políticos que se han cometido aquí en Miami, algunos sin ningún tipo de solución. ¿Qué es lo que le parece a usted más peligroso? Yo digo que es una estructura criminal avalada por organizaciones como la ONU, etcétera. Lo más peligroso de esa estructura, en términos para los Estados Unidos, ¿no? Aquí hay gente que está vendiendo la idea de que no, que Cuba no es un peligro, que todo está tranquilo, que hay que sacarla de la lista de países que patrocinan el terrorismo, que hay que establecer vínculos de amistad con ellos. No, como bien usted decía anteriormente, Cao, la inteligencia, digamos, de Estados Unidos, como igual que la política, no le han dedicado todos los recursos que deben dedicarle a América Latina para luchar específicamente contra Cuba, que ha sido el cáncer, ¿no? Y el padre de todo estos guerrillas y revoluciones que ha habido en América Latina. Lamentablemente no le han dedicado, yo pienso, todos los recursos que deben dedicarle. Y por eso Cuba, pues, ha hecho una actividad bien intensa. Y aquí en Estados Unidos, pues, supuestamente tiene como 300 oficiales y como 5.000 agentes aquí. Es más o menos la misma cuenta que hacen otros oficiales o sectores que hemos entrevistado. ¿Usted estuvo en África también? No. O sea, ¿no? ¿Qué otros países estuvo? Lo que pasa es que yo, en la última designación mía, ajá, fue en África. Ajá. Ahí me dieron a escoger si quería ir para Tanzania o para Madagascar. ¿Y fue a Madagascar? Yo escogí Madagascar porque mi segunda lengua es francés. Ajá. Entonces, estando iba como designado como primer secretario y segundo jefe de misión para Madagascar, y en mi tránsito por Madrid... O sea, que nunca llegó. Nunca llegué. Ah, en mi tránsito en esa decepción en la ida, famosa de Madrid. Ahí fue donde entonces decidí asilarme en la Embajada Americana junto con mi familia, mi esposa sí, fue muy interesante en el programa anterior que fue casualidad que topamos con el oficial que le ayudó a desertar, ¿no? Y se emocionó mucho. Sí, del Blender, ¿no? Blender. Sí, y que estuvo también aquí cuando usted llegó a los Estados nosotros, ¿sabes? Con aquello él tenía otro nombre de guerra. De guerra, pero sí, tuvimos una relación muy estrecha y él nos acompañó cuando nosotros vinimos de Frankfurt, ajá, para acá, para Maryland, para la base aérea del presidente, la Andrews Air Force Base. Sí. Entonces él nos atendió en la base americana, porque yo deserté en Madrid. De la embajada nos llevaron para una base cercana a Madrid que tenía ahí los Estados Unidos. ¿No con fue España. después a Alemania usted? Y después fuimos ahí
en un jet para Frankfurt. Y allá estuvimos como 15 días mientras hacían los trámites de algunas preguntas, análisis psicológico, de salud, etcétera, etcétera. Nos dieron hasta que nos aprobaron la entrada. Y entonces ya allí se nos une este señor, este amigo del sistema. Se nos une en Frankfurt y nos acompaña, bueno, de la base que estábamos a Frankfurt y de Frankfurt, donde antes había una base americana allá al lado del aeropuerto internacional. En un avión militar vinimos para Indio del Fort. Él nos acompañó hasta aquí y todavía estando aquí, pues mantuvo algunos contactos esporádicos, porque teníamos designados otros. Una última pregunta. Porque hay gente que va a decir, no, todo esto es historia pasada, están hablando de cosas que sucedieron hace 30 años. ¿Usted cree que en la actualidad todo esto que estamos exponiendo tiene vigencia? Sí, cómo no. En Cuba hacen pasar hambre al pueblo, pero lo que es el trabajo de injerencia, el trabajo militar y de la inteligencia, ellos le dan la mayor parte del presupuesto y no se puede. A mí me gustó mucho la carta esa que hicieron aquí, ex agentes de inteligencia. Faltaba usted ahí, alentando al gobierno americano, ¿no? Porque de verdad no se puede bajar la guardia. Ellos siguen trabajando y siguen siendo activos y han sido, tienen su eficacia. No quiere decir que sean la estrella de Hollywood, pero tienen su. Vamos a hablar de eso cuando regresemos de la pausa. Ese alarde que hizo Fidel el día que yo entré a su conferencia de prensa de que si la CIA es mala, nosotros somos porque hay algo de. Le conviene esa intimidación. No, regresamos enseguida. Bueno, a ver, antes de despedir, usted ha trabajado con los dos servicios, ¿no? Ese alarde de Fidel, de que la CIA, que si es malísima. Es una manera, ellos también venden más de lo que, ¿no cree? Sí, así mismo, sí. Como tú dices, es un alarde de él para intimidar, pero la CIA es una organización que ha sido de una tecnología muy alta, de una profesionalidad muy buena, y su actividad, yo pienso que es la mejor agencia de inteligencia que hay en el mundo y también, por supuesto, la de los israelitas, ¿no? Como Mossad. Bueno, muchísimas gracias, Héctor G. Aguililla, ex diplomático, siempre interesante el testimonio suyo. Yo antes de irme, quiero hablar un poco de mañana en el quinto y último programa de esta serie especial. Vamos a ver si con la información que hemos ido sacando a la luz se justifica el título de nuestra serie, ¿no? Para dar un adelanto, recordemos que tan solo el escalofriante dato que estábamos comentando que nos dijo Enrique García y que corrobora ahora Héctor G. Aguililla, de que en 1992 ya los servicios de contrainteligencia cubanos, los que están dentro del país, tenían dentro de la isla unos 70.000 oficiales trabajando contra el pueblo cubano, vigilándolo. Cada uno de esos 70.000 oficiales, que es el mayor número de todos, manejando una enorme red de agentes, de chivatos, de contrachivatos, en coordinación con los CDR, con el partido, con el sindicato único y un tenebroso etcétera. Es un verdadero estado policial, un sistema en el que todos se vigilan y por eso le hemos titulado La Isla de los Espías. Muchísimas gracias nuevamente por su presencia. Nos vemos mañana para llegar a alguna conclusión, si es que se puede. Encantado.